y tener en cuenta que el lavado de activos dentro de, digamos que la escala de acciones y hechos típicos que contempla la ley es un delito de extrema gravedad. 30 años y 8 meses de prisión en Colombia, la pena que deberá cumplir David Murcia Guzmán. Es una condena que en nuestro sentir la bancada de la defensa ha considerado que se le han violado derechos fundamentales a David Murcia y que además están contemplados en la legislación colombiana, en la Constitución Nacional. Por ejemplo, uno de ellos es el principio de favorabilidad. A David Murcia debe habérsele aplicado en tal caso la norma más favorable y según la suma aritmética que hizo el juez, nosotros consideramos que le aplicó la norma más drástica. En este caso, la ley contempla pues una pena muy alta para este delito, como máximo, un máximo de más de 20 años de cárcel, que con los agravantes como el hecho de que haya habido una serie de transacciones internacionales, que se haya constituido toda una persona jurídica y una serie de sociedades, pues hace que la pena sea incluso mayor. Luego de anunciada la condena, el tema de la extradición hacia los Estados Unidos no tardó en hacerse efectivo. Murcia salió del país el 5 de enero para ser juzgado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York por conspiración para lavar dinero del narcotráfico. Fue realmente un circo porque lo expusieron como si fuera, no sé, un espécimen raro. Y aunque David Murcia salió del país, existen preocupaciones que se quedan, preocupaciones como las de quienes invirtieron sus ahorros a ojo cerrado. Ahora continúa, pues una vez que se declare la liquidación de la entidad, se procede a la venta de los bienes muebles e inmuebles y el producido de esta venta, y en el caso de los bienes muebles e inmuebles que no se logren vender, se van a adjudicar a las personas que reclamaron en la etapa de intervención y que tienen todavía un saldo a devolver. Es un fenómeno bien extraño. Hay compañías aquí en el país que tienen derecho a utilizar tarjetas prepago, pero el señor David Murcia no tenía derecho. Hay empresas en este país que tienen derecho a vender bienes y servicios, pero el señor David Murcia no tenía derecho a vender bienes y servicios. Hay personas o empresas en este país que tienen derecho a pagar publicidad voz a voz, pero el señor David Murcia no tenía derecho. Hay personas y empresas en este país que tienen derecho a buscar la forma de fidelizar sus clientes, pero David Murcia no tenía ese derecho, y menos aún derecho tenía en juntar esas 4 estrategias que fueron las que le dieron el triunfo económico y empresarial que él tuvo. Una de las grandes preguntas que quedan sobre la marcha es el tema de la doble condena por el mismo hecho, que según sus abogados hizo que la pena fuera tan alta. David Murcia captó dinero, y como el dinero de esa captación es ilegal, entonces necesariamente es lavado de activos. David Murcia Guzmán, el hombre que desafió las leyes económicas del país, el llamado faraón que lograría cambiarle la vida a millones de colombianos a través de su fórmula para duplicar el dinero, el magnate, el hombre que soñó con ser presidente de la República, que logró tener millones de adeptos o fieles devotos, el cerebro de la captadora que puso en jaque al Estado, el vendedor que hoy es llevado a una corte estadounidense como uno de los delincuentes más grandes que haya nacido en Colombia. Hoy en nuestra entrevista central nos acompaña el doctor Miguel Ángel Ramírez. Él es abogado de la firma Colombia Law Center, también es defensor de David Murcia Guzmán ante las autoridades de los Estados Unidos. Doctor Ramírez, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Andrea, por tu invitación. Doctor, y yo sí quiero comenzar preguntándole cuál es la situación actual de David Murcia ahora que se encuentra extraditado en los Estados Unidos. Sí, bueno, nuestros abogados en Estados Unidos nos han informado que una vez aterrizó en la ciudad de Miami, fue trasladado a la ciudad de Nueva York, descansa en una ciudad de Nueva York, se encuentra bien de salud, nos han manifestado que está cómodo, que está recibiendo las atenciones como cualquier prisionero en los Estados Unidos. Doctor Ramírez, David Murcia fue condenado a 30 años y 8 meses de prisión en Colombia. ¿Qué viene ahora en los Estados Unidos a nivel jurídico? Bueno, básicamente esperamos que no haya una condena porque esa es nuestra función, defenderlo, esperamos que esté absuelto. Siempre David ha dicho que quiere ir a un juicio, que quiere discutir su responsabilidad allí.
y esperamos que así sea, ¿no? La condena de aquí no tiene repercusión en los Estados Unidos, porque allí se va a debatir un cargo totalmente diferente, donde es el gobierno de los Estados Unidos, por intermedio de su fiscalía, quien tiene que hacer todo un esfuerzo para demostrar que en efecto tiene las pruebas para llegar a una condena. Nosotros tenemos entendido que el delito por el que sería juzgado David Murcia en los Estados Unidos es conspiración para lavado de activos por narcotráfico. Cuéntenos de qué se trata. Básicamente es que se depositaron unos dineros que, según el indictment o acusación, corresponden a 2.2 millones de dólares en una cuenta de Merrill Lynch por parte de otras personas, y que ese dinero provenía de carteles mexicanos o de dinero proveniente del narcotráfico mexicano. Ustedes ya tienen listo todo el material probatorio para la defensa de David Murcia Guzmán. ¿Cómo va a ser esa defensa ahora en los Estados Unidos? Cuéntenos un poco. Lo primero hay que decir, Andrea, es que el proceso que se le llevó en Colombia fue por lavado de activos procedente de una captación que, a juicio del juez colombiano, se determinó con las pruebas que allegó la fiscalía. En Estados Unidos el cargo es diferente, es un lavado de activos procedente de un narcotráfico. En Colombia nunca se logró demostrar, e inclusive en las audiencias pudimos escuchar que nunca, por parte de la Fiscalía, que nunca existió un elemento probatorio proveniente ese dinero del narcotráfico. Nosotros nos hemos venido preparando ya de meses atrás, lo hemos dicho, trabajando la defensa de David, y es entendible que en una compañía tan grande como era DMG, pues hay ejecutivos, y hay ejecutivos que manejan diferentes carteras, diferentes de venta, comercialización, recaudo, cualquier cantidad de ejecutivos, y ellos tenían diferentes funciones. Esas funciones quizás le permitieron tener negocios a nivel internacional por parte de esos ejecutivos. ¿Qué prefiere David Murcia y ustedes como abogados defensores? ¿Un juicio en Colombia o un juicio en los Estados Unidos? Mucho mejor estar frente a una corte americana, por varias razones. Primero, David en Colombia tenía toda la presión política frente a las resultas del proceso colombiano. En Estados Unidos, David va a ser un preso más, un procesado más, frente a una población millonaria como es en Nueva York, y básicamente allí va a tener mucha más tranquilidad para exponer sus ideas, para que sea escuchado. Doctor Ramírez, nosotros podríamos decir que la extradición de David Murcia hacia los Estados Unidos es un hecho sin precedentes, pues en algunas ocasiones tuvimos la oportunidad de ver cómo extraditaron a grandes capos y narcotraficantes colombianos, pero la salida de David Murcia para algunos fue un show. ¿Usted qué opina? Bueno, no solo la salida del país, inclusive su llegada cuando llegó de Panamá. Parece ser que esto fuera como un trofeo de la Policía Nacional, del Gobierno Nacional, porque siempre lo han mostrado allí y lo han procurado mostrar como un capo, lo han procurado mostrar como cuando extraditan a personas que están siendo procesadas por narcotráfico. Pues nos estamos dando cuenta que todo es pues una puesta en escena por parte del Gobierno Nacional, como lo muestra. Su salida es como un trofeo, ustedes pudieron darse cuenta el día que tomó el avión para Estados Unidos. Y básicamente nosotros tenemos esa sensación que aquí se tuvo un tinte político, y todo lo que sucedió en Colombia, inclusive su procedimiento judicial, pues le dejó cierto sinsabor, no solo al gremio de juristas, sino también al público en general, que tenía un tinte político. Para finalizar, yo quiero pedirle que comparta con todos los colombianos aquella frase famosa que usted tiene para concluir el tema de David Murcia Guzmán. Pues la conclusión a la que nosotros llegamos es: aquí, en cualquier lugar del mundo, no pelees con el gobierno, y mucho menos con el presidente Uribe. Doctor Miguel Ángel Ramírez, abogado defensor de David Murcia Guzmán ante las autoridades norteamericanas, muchísimas gracias por acompañarnos en Panorama Nacional. A ti, muchas gracias. Vamos a un corte, pero antes los invito a que veamos algunas opiniones de los colombianos sobre la extradición de David Murcia Guzmán. Recaudó mucho dinero, y entre ese dinero
pienso yo que está también el dinero del narcotráfico y fue mucha la gente que fue engañada por él. En el fondo él sabía lo que estaba haciendo. Pues básicamente que lo extraditaran, pues no estoy de acuerdo, no le veo el objeto de haberlo extraditado, realmente fue un problema nacional. Claro que el lavado del dinero pues tendrían que demostrar lo que fuera, pero algo sí le tenían que hacer a él. Yo creo que la justicia colombiana es lo suficientemente en su sabiduría pudiente de elaborar unos cargos que tendrá que responder, ¿cierto? Me parece que fue la respuesta a algo que se veía venir. El profesor obró mal y pues tenía que pagar el precio, pero se demuestra que no se pueden pelear con los grandes poderes, ¿no? Va a hablar muchas cosas, que las bellezas de aquí, de corruptos, de que son los senadores, se da cuenta quiénes son. Pues es que todo tiene que tener justicia, ¿cierto? Si se ha obrado mal, pues hay que responder. Solo él sabe la verdad. Muy inteligente.